Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Buenas noches. Hoy en Noticias 1 vamos a hablar del veredicto del año, la sentencia ya confirmada que obliga a Chiquita Brands a indemnizar con entre 1.7 y 2.6 millones de dólares a varias víctimas de los paramilitares a los que la bananera financió. El veredicto que pronunció el juez Kenneth Marra de West Palm Beach, Florida, es sin duda un veredicto histórico. Este se refirió a los reclamos civiles de 14 víctimas colombianas de los paramilitares a los que había financiado la multinacional bananera Chiquita Brands. Ignacio Gómez, quien durante 27 años ha investigado el caso, está con nosotros para ayudarnos a entender la dimensión del fallo. Ignacio. María Fernanda, el pasado 6 de diciembre se cumplieron 96 años de la masacre de las bananeras en el departamento de Magdalena, que fue ejecutada por el ejército colombiano para favorecer a la United Fruit Company, que fue el primer nombre de la actual Chiquita Brands. Por eso está con nosotros Javier Guerrero. Él fue el director del programa de Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que en su momento fue promotor de los simposios de la violencia en Colombia y ha sido uno de los promotores del regreso de la historia al pensum del bachillerato en el país. Javier, ¿qué ocurrió en la masacre de las bananeras? Bueno, la masacre de las bananeras es sin duda un hecho histórico que está a punto de cumplir 100 años. En un país sin industrialización, sin relaciones de trabajo formales, se instauró la United Fruit Company desde los años 90 en todo Centroamérica. Y esta United Fruit Company va a ser una de las empresas más poderosas de los Estados Unidos de esa época y que tiene que ver mucho con la separación de Panamá y con la conquista de toda Centroamérica. De allí surge, de la United Fruit, surge el término de repúblicas bananeras. Dominaban estados completos, Costa Rica, Guatemala, Honduras. Luego Nicaragua va a ser emblemática en la época de los Somoza, pero en el periodo del 28, cuando se sucede la masacre, es la empresa tal vez más fuerte que hay en el norte de Sudamérica en términos de empresas agropecuarias, agroindustriales. Es impresionante porque en Colombia nunca hubo una tradición de huelgas de ese nivel, porque se calcula que la masacre se da en medio de una huelga que duró cerca de un mes. Empieza en noviembre y está dirigida por los fundadores del Partido Socialista Revolucionario. Es una huelga que no tiene nada de radical en muchos casos, pero lo que sí tiene de radical es toda la contextura del final de la República Conservadora en el gobierno de Abadía Méndez, que ha lanzado una gran ofensiva contra los movimientos sociales y con una famosa ley heroica que era como una especie de estado de sitio que estaba encaminado a controlar todos los movimientos sociales. Primero, los Estados Unidos advierten al débil gobierno de Abadía, que si no soluciona el problema de la huelga de los bananeros, invade a Colombia. Ha sido una intervención militar, se alcanza a hablar de que hubo un acorazado frente a las costas de Colombia. Nunca un sindicato y no había sindicato propiamente dicho, habían unas ligas que unían todas las fincas, porque eran muchas fincas de contratistas, muchas de esas fincas eran arrendadas a las élites samarias y a los ricos del Magdalena, y ellos lo que hacían era usar la tierra y organizar su producción, porque tiene mucha infraestructura, una infraestructura nunca vista en la agricultura colombiana. Entonces, esto tenía regadío, las tierras eran muy secas, etcétera, tenía mucha inversión y por primera vez se da un movimiento que se habla de 15.000 a 32.000 trabajadores. Eso es brutal. Y se habla de que mayoritariamente casi todos los trabajadores de las fincas participaron en la huelga. Entonces, pero la huelga tiene unos puntos muy sencillos de reivindicaciones que uno dice, ¿cómo van a matar a un poconón de trabajadores por pedir unas cosas que eran lo más normal del mundo en una huelga? Eran reivindicaciones elementales de negociación de un patrono
y una organización de trabajadores. 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo, les pagaban el sueldo con vales. Entonces, en los comisariatos que traían los productos de Estados Unidos y les vendían aquí, les pagaba una gran parte del sueldo, entre el 30 y el 50% del sueldo era en vales. Y eso hacía que los trabajadores terminaran endeudados en vales con el comisariato, es decir, con la United Fruit. Entonces, También los comerciantes locales se metieron ahí porque quedaban... Y entonces los comerciantes quedaban sin comercio, las tiendas de pueblo, todo eso quedaban sin a quién venderles, y los únicos que trabajaban eran los obreros de las bananeras y pues los portuarios y esas cosas, pero los obreros todos en su mayoría eran de las bananeras. Entonces esto tenía un dominio del comercio y de la economía regional muy importante. Y además hay una cantidad de relaciones del clima laboral, las relaciones con los capataces, etcétera, que eran reclamos, si uno mira los puntos del pliego, eran normales para la época y justos, sí. Pero no había tradición de huelga ni reconocimiento del derecho de huelga. Fueron como unos pioneros del asunto. Era una cosa insólita en Colombia. Los petroleros ya habían hecho huelgas en Barranca, sobre todo, pero había un miedo. Recuerden ustedes que en 1917 había surgido la primera revolución socialista del mundo, la revolución soviética. Y el macartismo era que esta era una huelga bolchevique. Entonces todo eso y esta burguesía samaria empieza a mandar todo el día cables al presidente de que esto lo están tomando, que esto es una revolución, que esto es una... Y por eso mandan a un jefe civil y militar de la zona, que va a ser el general Cortés Vargas, que va a ser un personaje central de lo que va a ser la masacre y que va a llevar al ejército, es toda una paranoia, que va a llevar al ejército colombiano a atacar a su propio pueblo. Por eso va a jugar luego, más adelante, lo hablaremos, el papel de Gaitán y el nacionalismo de Gaitán frente a este problema. Vamos para allá. Hay otro clima internacional. Todos los movimientos nacionalistas, es que estamos en la emergencia del nacionalismo que está alrededor que fue el que movió la Primera Guerra Mundial, y los nacionalismos mueven a todos estos pueblos. Entonces, este es un clima muy importante para la historia del país y para el bautismo de sangre de la clase obrera colombiana. Este grabado a mi espalda es uno de los primeros anuncios en la historia de la publicidad y proviene del Archivo Nacional de Estados Unidos y fue tomado en la Feria Centenaria de Filadelfia de 1876, donde se inició el mercado del banano. Un fruto tropical que implicaba su producción en el trópico más cercano, es decir, en las que comenzarían a llamarse las repúblicas bananeras, que se pueden ver en este mapa del documental de 1935 hecho por la misma bananera. La primera de las repúblicas bananeras se puede decir que es Costa Rica, en donde Minor Keith le propuso al presidente, con cuya hija se casó, que construyeran un tren cuyas rentas le permitieran, en primer lugar, pagar la obra del tren. Pero el tren resultó tan costoso que el presupuesto se agotó muy rápidamente y Minor Keith terminó rápidamente dueño del ferrocarril, del acueducto, del alcantarillado, de las líneas de luz, de los correos y telégrafos de Costa Rica. El modelo se fue replicando luego en Guatemala, después la misma United Fruit a través de otra empresa que fue suya, de Samuel C. Murray, invadió a Honduras con un ejército mercenario para tomar el poder y conseguir las concesiones. Y desde el principio de la secesión de Panamá, el principal productor bananero del canal de Panamá era Minor Keith, que agotando ya su presupuesto de Costa Rica, se fue a Inglaterra en 1891 y de ahí en adelante consiguió los títulos de la Columbia Land Company, que fueron los que le permitieron aterrizar en Colombia en 1890. Ahí es donde entra en juego Jorge Eliezer Gaitán. Javier, ¿qué papel cumplió Gaitán en el tema? Bueno, esto es muy interesante porque el banano, el crecimiento, la expansión del banano, eso que relata Ignacio, es muy importante porque es la expansión de la doctrina Monroe, que tuvo una primera fase
con la toma del norte de México por los Estados Unidos, la segunda fase es Centroamérica. América para los americanos se convierte en la consigna, pero se da siempre banano. Después de Costa Rica resultó tan buen negocio que termina siendo los ferrocarriles. Entonces, los sindicatos más fuertes que empiezan a surgir siempre se dan alrededor o de los puertos o de los ferrocarriles. Jorge Eliezer Gaitán, bueno, la masacre de las bananeras desaparece del mapa, la prensa la oculta, primero se habla de 7 muertos, luego de 13, y como que la cosa queda de ese tamaño. En 1929, en 8 y 9 de junio de 1929, los estudiantes de Bogotá, sobre todo de la Universidad Nacional, que eran unas casonas en el centro de Bogotá, se alzan para denunciar la masacre de las bananeras, porque Cortés Vargas, el general que dirigió la masacre, había sido nombrado jefe de la policía de Bogotá. Se alzan, además hay un gran malestar, se habla de la rosca, de la corrupción, y los estudiantes se alzan y denuncian la masacre de las bananeras. Jorge Eliezer Gaitán ya se había graduado en Derecho en la Universidad Nacional, pero se apersona, se vuelve el orador central del movimiento estudiantil cuando matan a uno de los estudiantes que se movilizaba protestando frente a la sede presidencial, que es Uriel Gutiérrez. Entonces, esto es muy importante porque nuestro negacionismo histórico empieza con la masacre de las bananeras. Allí se desdibuja todo. ¿Cómo era de mentirosos los primeros informes de prensa que el mismo Cortés Vargas hace posteriormente un informe que habla de 47, 49 muertos? Pero se revela un cable del cónsul de los Estados Unidos, no había embajador sino consulado de los Estados Unidos. Cable que ustedes pueden ver. Ahí ustedes lo pueden ver, donde el cónsul de los Estados Unidos informa que son más de 1000 muertos. Aclárame una cosa, ¿a qué te refieres con nuestro negacionismo? ¿Te refieres a un negacionismo actual que viene desde ahí? ¿Y a qué te refieres exactamente con el término negacionismo? Colombia, en historia, se conoce como negacionismo, una corriente que siempre es a negar la historia y a revisar la historia para que los hechos vergonzosos no aparezcan. Y entonces Colombia tiene una mentalidad histórica negacionista para todo. ¿Sí? Nosotros negamos todo lo grave que ha sucedido en esta guerra de los últimos años. Solo es la prensa independiente la que ha jugado un papel en destapar eso, no han sido las instituciones colombianas. Es más, esto es un triunfo de la prensa. Este fallo histórico de Chiquita Brahms no es un triunfo del derecho y de las instituciones colombianas, es un triunfo de la prensa libre. ¿Sí? Entonces, la prensa libre es la que prácticamente ha dado la batalla contra el negacionismo. Y entonces empieza a ocultarse esto y son los estudiantes, es el movimiento estudiantil el que revela la gravedad de lo que sucedió. Inmediatamente, Gaitán, que era un hombre con gran sentido de la oportunidad, primero se vuelve el orador de los estudiantes, él no era estudiante, él ya era abogado de la Universidad Nacional, y se vuelve el gran líder estudiantil que gana las elecciones a la Cámara, y su primer acto va a ser, en el 29, va a ser el debate sobre la masacre de las bananeras, donde lanza su famosa frase: el ejército colombiano tiene la rodilla en tierra ante el amo yanqui y el fusil apuntando hacia el pueblo colombiano. Eso lo dispara. En adelante Gaitán va a ser un líder muy radical, muy importante, porque tiene detrás todo el movimiento estudiantil. Y luego va a tener detrás de él los movimientos sindicales y agrarios más importantes, porque él combinó muchas cosas. Él se volvió un gran abogado que combinaba el escenario jurídico a través de la radio, porque supo utilizar muy bien. La radio surge en el 29. La radio surge en el 29 y se vuelve un gran usuario de los grandes discursos radiofónicos. Bueno, todos los políticos, eso es una revolución mediática que está sucediendo desde Mussolini, que es el que la empieza, y es la revolución de las grandes masas con dos aditamentos tecnológicos: la radio y el megáfono.
el altavoz, una cosa es hablarle a 200 personas en una plaza y otra cosa es hablarle a 5. Transmite para ustedes la voz de la Víctor, decana de la radiodifusión colombiana. Y Gaitán es el que digamos lo que es como las redes hoy, el primero que se conecta al discurso radiofónico fue Gaitán, luego va a ser Laureano. Como si yo pudiera hablar del Partido Conservador por la sangre derramada vilmente del general Durán. Como si no pudiera hablar del Partido Conservador por la sangre de las bananeras o la sangre de los obreros sacrificados en Barranca o en Bogotá. Es importante anotar ahí que la Tropical Radio era la red radial de Chiquita Brands, en ese momento United Fruit, que se encargaba más o menos como de desinformar a todo el Caribe. Desinformar. Sí, no, era la primera emisora, ¿sí? La primera gran emisora del Caribe y empieza por Barranquilla, ¿no? Exacto. Y es muy importante esto porque es que Chiquita Brand realmente, Minor Kate surge prácticamente en 1890 y todo lo que el tipo hace crece y se expande. ¿Por qué? Porque combinó comunicaciones, la propaganda, combinó el ferrocarril y sobre todo que los ferrocarriles tenían un problema. No eran rentables porque no había que transportar. Un país sin industrialización no puede... Y el tipo se convierte en el productor... Te falta la gran flota blanca. La gran flota blanca, bueno, que es para distribuir el banano por todos los puertos importantes del mundo. Entonces, es un personaje que entiende la lógica de la expansión del capitalismo que está viviendo en eso y entiende la lógica después de la Primera Guerra Mundial del papel que van a jugar los Estados Unidos en la expansión de los monopolios, del capital monopólico. Eso es muy importante porque nosotros no teníamos capital. Éramos un país muy pobre con una economía muy pequeña y llega este monstruo y se toma la economía del norte del país. Todo el norte es de la United Fruit Company. Y además coopta las élites más ricas, todas esas élites de Santa Marta, de Sucre, luego va a ser la industria del Urabá, de la colonización antioqueña, va a ser el banano, ¿sí? No va a ser el café, fue la primera oleada del crecimiento económico, pero lo que va después va a ser hasta el modelo actual es el banano en Urabá. Todo eso lo hace una empresa, ellos luego fundaron la frutera de Sevilla y una cosa para disimular sus nombres, pero es la United Fruit Company, que es el gran emporio imperial de la expansión en el Caribe de los Estados Unidos. Es tan importante la expansión de la United Fruit Company que, por ejemplo, tenía 275,000 racimos en 1900 exportados desde Colombia. En 1915 tiene 6.5 millones de racimos y en el momento de la huelga está exportando, se habla de entre 10 y 20 millones de racimos. Es decir, es una expansión que uno económicamente puede entender que eran los dueños de la economía colombiana y por eso el peso que tenía el cónsul de los Estados Unidos en la amenaza que le hacen a Colombia, que si no arregla rápidamente la huelga de la United Fruit, invade esto. Y ahora no podíamos ser una banana república, porque este país es muy grande y muy complejo. Esto no es Guatemala, ni Honduras, ni Costa Rica. Esto es un país muy complejo y muy sólido, que tenía élites ricas en algunas zonas, pobres en otras, mucha pobreza, pero era un país que no se podía invadir tan fácil. Y diferentes tipos de influencia. Pero aunque la masacre hubiera sido el motor del cambio de gobierno en Colombia, el final de la hegemonía conservadora, no generó una decisión judicial que fijara la responsabilidad de la bananera en la muerte de prácticamente miles de colombianos. ¿Por qué, Javier? Porque, primero, el derecho nuestro, por ejemplo, en el campo del derecho de huelga no existía, eso va a existir hasta la República Liberal. Las relaciones de trabajo eran tan precarias, las relaciones jurídicas eran tan precarias,
y el aparato judicial era tan, llamémoslo así, débil y prebendario. La justicia en Colombia ha tenido un problema, que es prebendaria y... ¿Qué quiere decir prebendario? Las prebendas son que no son para todo el mundo. No hay ciudadanía, sino hay prebendas. Es para los de Ruana, que llaman. Exacto. Llamamos quiénes son los que tienen acceso a la justicia, los que tienen abogados costosos, grandes bufetes de abogados hoy en día, o que tienen dinero para tramitar defenderse. La justicia. Y eso tiene que ver, en esa época yo no creo mucho en la compra de un juez, pero sí el poder de presión sobre el Poder Judicial. Y ningún juez iba a enfrentarse al mayor poder que había en el Caribe, que era la United Fruit Company. Bueno, pues si así le fue a Colombia, en donde dicen ustedes que el poder de la bananera no era total, como le había ido, ¿cómo les fue a las repúblicas bananeras? Bueno, y ahí en adelante las repúblicas bananeras tuvieron su mayor dureza. Especialmente Samuel Semurray era uno de los primeros, digamos así, ideólogos anticomunistas, y todo su modelo era prevenir la supuesta invasión comunista en América Latina. Por eso los barcos de Chiquita Brands fueron los que fueron a Cuba con militares por dentro para propiciar la llamada invasión a la Bahía Cochinos. Y por eso es importante esta obra de Siqueiros, que muestra el derrocamiento de Jacobo Arbenz, de cómo el sustituto de Jacobo Arbenz, que le da su golpe, se abraza con el gobierno de Estados Unidos, con la complicidad del clero, de los militares, de los políticos, alrededor del banano y con las bombas que la US Navy disparó en contra del gobierno legítimamente electo de Guatemala, de Jacobo Arbenz, en 1954. Fue lo que produjo el gran estremecimiento político en Centroamérica, y podríamos decir que fue el originador de lo que más tarde fueron las guerrillas comunistas de Centroamérica, que terminaron de destruir prácticamente sus posibilidades económicas. Javier, usted es un historiador con más de 40 años de carrera. Después de lo que hemos dicho, ¿cuál es la perspectiva histórica que usted ve en el fallo de Chiquita? Es muy interesante como historia social y política, y sobre todo como movimiento social, porque es el primer gran movimiento social que hay en la historia de Colombia. Exacto. Veamos cuáles son los detalles de la sentencia del año. Pues se trató de una sentencia tipo, es decir, aplicable en términos generales a un colectivo de reclamantes. Si extrapolamos los 32.8 millones de dólares de la sentencia para las 14 víctimas estudiadas al resto de las víctimas, tendríamos una cifra incluso superior al capital social de esa multinacional. Ignacio. María Fernanda, miremos esas cifras. La sentencia del juez Marra es aplicable a las víctimas del bloque Bananero, Elmer Cárdenas y Norte de las autodefensas que no hayan sido reparadas en Colombia. Así tenemos unas 22.899. A la que habría que restarle las que han sido reparadas en Urabá, que si se cumple el promedio nacional sería el 20%. Nos quedarían unas 18.000 víctimas. Mafe, y como la sentencia norteamericana es de 32.8 millones de dólares aplicable para 14 víctimas, tendríamos un promedio de 2.3 millones por víctima. O sea que Chiquita le estaría debiendo a las víctimas de Urabá unos 42.000 millones de dólares. Esto equivale a casi la mitad del valor EBITDA de los activos de toda la empresa, que es de 100.000 millones de dólares. Comencemos entonces por mirar cómo arranca Chiquita el año con su reparación a las víctimas de Urabá. Desde 2007, cuando Chiquita Brands admitió ante la Corte Federal de Manhattan que financió una organización terrorista, el abogado Paul Wolf montó una oficina en Apartado y se dedicó a recoger la firma de presuntas víctimas de los paramilitares, a los que la bananera financió para gestionar una indemnización.
Eso es Paul Wolf, el abogado norteamericano. Wolf alcanzó a recoger las firmas de 2.575 presuntos sobrevivientes de víctimas de la SAUC y su reclamo fue adicionado al expediente del juez Marra, a pesar de la oposición de los demás. Sus clientes y los de los otros 4 bufetes reclamantes fueron beneficiados con la sentencia tipo, que reconoció una indemnización promedio de $2.7 millones por víctima sobreviviente. Si piensan que eso no sirve, eso no es justo, no quiero nada, usted no tiene que aceptar. Pero Wolf sorprendió a todos en el proceso, pues solo 2 semanas después presentó ante la Corte de Marra un acuerdo al que había llegado con la bananera a nombre de sus clientes, para que ésta solo reconociera una indemnización de $3.000 por cada muerto en la lista, para repartir entre todos sus herederos. Wolf convenció a sus clientes que los millones prometidos eran una promesa efímera. La decisión del juez Marra ha aumentado el valor de sus casos en aproximadamente 50 veces de lo que estimamos antes. Esas familias son grandes y a veces no son en acuerdo o simplemente no pueden ubicar a una persona o no quiere participar. El acuerdo entre Wolf y la bananera le garantizaba al abogado el pago inmediato de $4.2 millones. Se han pagado 205 casos y 148 casos están aprobados para el pago y solo están esperando la transferencia bancaria. Los clientes de Wolf tendrían que repartirse $3.000 entre todos los descendientes de cada familia. A los de los demás bufetes se le reconocieron $1.7 millones por víctima. El acuerdo de Wolf y la bananera daba por hecho la pretensión de Chiquita, según la cual la indemnización máxima en Colombia es de 10 salarios mínimos. Las 8 familias recibieron un veredicto de $38.3 millones, pero según Chiquita la vida de un colombiano solamente no vale más de $50. Durante los 14 años de trámite del expediente en la Corte de Marra, Wolf además habría facilitado información de los demandantes a los abogados de la bananera. Para nosotros eso fue una ofensa muy grande que consideramos muy seria y de una manera indirecta sabotaje directamente a nuestras víctimas, a los clientes que nosotros representamos. Pero la apelación se ganó el 23 de octubre y el juez Marra desestimó los argumentos de Chiquita, según los cuales la bananera había sido sujeto a extorsiones como lo fue toda la población de Urabá. ¿Cómo pueden comparar lo que a familiares colombianos les tocaba hacer, pagar una vacuna que era muy dura para muchas familias porque era la única alternativa que tenían para mantener su tierra, para sobrevivir? La corte del juez Marra asumió en abstracto que solo con sus aportes en dinero al bloque bananero y sus derivados, la bananera era responsable por la muerte de miles de urabenses, pero quedaron pendientes otras conductas criminales de sus ejecutivos y personal operativo. Les permitían que usaran sus puertos, les dejaban entrar que entraran por ahí las armas, que salieran por ahí las drogas. Wolf ha dicho en su blog que este año, el 2025, espera terminar de pagar los $8 millones que el juzgado le autorizó a repartir entre los familiares de las 2.575 víctimas que representó, es decir, $11.200.000 o $1.800.000. Noticias de tecnología en Noticias 1. Por medio de la recreación 3D, la Comisión de la Verdad y Forensic Architecture desarrollaron un modelo dinámico que permite recrear sucesos históricos como el de la masacre de las bananeras en Punta Coquitos, Urabá, en abril de 1989. Por medio de reconstrucciones 3D, ilustra digitalmente el despojo de tierras y hasta puede reconstruir las tierras perdidas por medio del software Unreal Engine. Por medio de imágenes históricas y satelitales, reconstruyeron la historia de la Tierra y sus habitantes. Este software permite recrear los cultivos, casas e infraestructuras, todo por medio de entrevistas que narran historias de violencia y que la realidad virtual se encarga de llevar a un plano digital. En este especial de reparación, esto es lo que indican los indicadores. En febrero de 2024, la Corte Penal Internacional ordenó indemnizar con 52.4 millones de euros a las víctimas del Ejército de Resistencia del Señor en Uganda.
En febrero de 2022, la Corte Internacional de Justicia ordenó indemnizar a víctimas de la Guerra de la República Democrática del Congo con $325 millones. En marzo de 2023, la Corte Suprema de California ordenó indemnizar con $800 millones a los herederos de los esclavos de ese estado. Y en 2003, la Comisión de Reconciliación de Sudáfrica ordenó indemnizar con $360 millones a las víctimas del apartheid. Esto indica que tarde o temprano la crueldad estatal o corporativa cobra sus cuentas. Esto es lo que indican los indicadores. Es decir, habrá víctimas que se repartan $3.000 por familia y otras, al menos 14, que recibirán en promedio $2.3 millones cada una. La justicia norteamericana ordenó la reparación como conclusión de un juicio que tuvo como eje el acuerdo al que Chiquita Brands y Carlos Castaño pactaron los pagos que le permitirán al segundo armar un ejército privado que protegiera la operación del primero. But bananas like the climate of the very, very tropical equator. So you should never put bananas in the refrigerator. Desde 2003, cuando el Departamento de Justicia conminó a Chiquita a cerrar sus operaciones en Colombia y romper sus relaciones con las AUC, la discusión ha tenido como eje una reunión entre Charles Keiser, vicepresidente de producción de Chiquita Brands, y Carlos Castaño, fundador y jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, una tarde entre febrero y marzo de 1997 en esta mansión del Poblado, al sur de Medellín, Montecassino, entonces cuartel general de la Casa Castaño. La misma corporación bananera entregó su versión en 2009. Con este informe, en el fragmento respectivo ocultaba el nombre de su ejecutivo representante en la reunión, Charles Keiser. De acuerdo con Charles Keiser, a finales de 1996 o 1997 se le acercó Irving Bernal, un prominente bananero, que le dijo que había una reunión muy importante para asuntos de seguridad. Los empleados de Chiquita lo siguieron en otro carro hasta una casa grande en Medellín, donde se reunieron con Carlos Castaño, el líder de las AUC. Según el informe, aunque Carlos Castaño no amenazó a Keiser ni a Chiquita, la bananera entendió que debía suspender de inmediato sus pagos a la guerrilla y comenzar a pagar 3 centavos de dólar por caja exportada a las AUC, a través del mecanismo convenido en esa reunión, las Convivir. El jefe paramilitar Eber Velosa, alias HH, explicó ante la justicia colombiana en 2014 que a partir de ese encuentro, Chiquita comenzó a financiar integralmente al bloque bananero. Las Convivir eran parte de la autodefensa en esa época, como le he dicho siempre en mis inversiones. Eso fue conformado por un miembro de la autodefensas y fueron manejadas y utilizadas porque nosotros lo utilizábamos ya en el lado de Hasbun, pues la principal fuente de financiamiento era la plata que le daban los bananeros a las Convivir. Matamos cientos de trabajadores de las fincas bananeras. Que pues como teníamos la información de los comandos populares que hacían parte o colaboraban o hacían parte de guerrilla y por eso le dábamos de baja, pero pues mucha gente, lógico, pues hoy en día nos damos cuenta que no eran guerrilleros. Hasbun, alias Pedro Bonito, era el encargado de la producción en la segunda generación bananera de su familia y desde el inicio de los años 80 era el jefe del brazo armado de los bananeros, el bloque bananero. Él ratificó las circunstancias en que se dio la reunión con Charles Keiser en su declaración de 2014. Se programó una reunión en la casa Montecassino aquí en Medellín de la familia Castaño, con el comandante Carlos Castaño, el señor Irving Bernal, que creo fue la persona que tenía contacto directo con ellos y los llevó a la reunión, al señor Keiser y al abogado que qué pena no recuerdo el nombre. El documento de Chiquita pretendía presentar su colaboración con las AUC como resultado de la extorsión de la que Keiser había sido objeto, pero Hasbun, en su versión ante Justicia y Paz, desmintió la versión del empresario. Yo le puedo decir sobre el comportamiento de ese señor durante toda la reunión. Muy amigable. Se habló del tema del paramilitarismo. Ese señor nos contó una historia de cuando él fue soldado gringo. Yo no sé a dónde fue que lo mandaron y un compañero de él cogió un niño vietnamita que cargaba una bomba y explotó él y explotó el amigo de él y el helicóptero. Fue una conversación en ese sentido. No hubo ningún tipo de presión.
Interrogado para la investigación en Estados Unidos, Keiser dio más detalles de la reunión. Dijo que llegó en el carro de su jefe de seguridad Juan Manuel Alvarado, con el bananero paramilitar Raúl Hasbún y con el abogado colombiano Reinaldo Escobar, que luego sería gerente de su filial. Según la declaración de Keiser en mayo pasado para el juez de Palm Beach, Castaño lo recibió en el salón principal de la mansión, pero se retiró solo con él para conversar en un escritorio que el jefe paramilitar tenía en una de las esquinas, con 2 mapas gigantes en las paredes, uno de Colombia y uno de la zona de Urabá. Él estaba, puedo recordar como si fueras tú mirándome a mí en este momento. Él fue cordial en cierta manera, pero claramente dijo que él y su gente habían matado a 387 personas ese año y que él sabía que nosotros le pagamos a las guerrillas, que sabía que lo habíamos tenido que hacer, pero que él iba a venir al pueblo y que ellos esperaban que esto parara. Los abogados de las víctimas de Chiquita, no obstante, en el mismo interrogatorio, le mostraron las evidencias que demostraban que la bananera había empezado a pagar mucho antes de 1997 a los paramilitares, pues Keiser estableció códigos cifrados para los aportes que le hizo al grupo político Esperanza, Paz y Libertad y a sus militantes, que desde el principio crearon los Comandos Populares, el inicio del bloque bananero en 1994. Este año será el definitivo para la sentencia de los ejecutivos de Chiquita Brands por su pacto con las AUC, que en el país se investiga desde el año 2002, que hace 4 está en juicio y que prescribirá a mediados de este año. La DIAN de Colombia abrió un expediente por el soborno que Chiquita pagó en el gobierno Samper para conseguir que su bodega en Turbo pudiera convertirse en la primera zona franca especial aduanera de Colombia, pero no encontró responsables. En octubre de 2001, la Securities and Exchange Commission, SEC, le impuso a Banadex, la filial de Chiquita en Colombia, una multa por pagar el soborno y la DIAN dijo que ahora sí iba a investigar. Si en algún momento se amerita, con pruebas contundentes, revisar la propia actuación de la administración, lo haremos. Pero en noviembre siguiente, Carlos Castaño comenzó a ingresar el arsenal de las futuras Autodefensas Unidas de Colombia por el puerto de Chiquita en Turbo, en el barco Waterloo, cuyos puertos volvió a visitar Noticias 1 hace 22 años. Queríamos hacer una operación en el sentido de cargar todos los fusiles con ubicadores satelitales para ver cuál es el destino de esa arma. Yo creo que los que estaban manejando el tema de repente se dieron cuenta de esa situación y por eso yo creo que no se pudo hacer más la operación no se pudo continuar. Ambos coinciden en que la confesión pública de Castaño era una maniobra para evitar que a las AUC le llegaran las armas con GPS de la CIA, y por ellos convocaron junto con Guatemala y Estados Unidos una investigación de la OEA, que ni siquiera mencionó al general colombiano que hizo la maniobra ni a la bananera dueña del puerto de Turbo, donde se desembarcaron las armas. Aunque para las autoridades de Nicaragua y Panamá era claro que Chiquita había sido consciente de su embarque de armas, tanto la OEA como la Fiscalía colombiana declararon a los ejecutivos exentos de culpa en el caso Waterloo. Pero en el juicio a sus ejecutivos aparecieron constancias de que este no fue el único embarque de armas que descargó las AUC en ese puerto. También por un tema de un armamento que entró la organización y yo era la persona, un señor Humberto Agredo y yo éramos las personas encargadas o designadas por parte de Carlos Castaño para manejar ese tema. Entonces ellos eran ese armamento venía camuflado en unos bultos de urea, ya que era un insumo que vendían en Bulgaria y que se consumía mucho en la región de Urabá, o se consume mucho. Freddy Rendón, alias el alemán, explicó además que otros embarques de arma habían llegado a través de El Zungo, el puerto de Chiquita, para su propio proceso en Justicia y Paz, del que no se hicieron traslados hacia el expediente contra los ejecutivos de Chiquita. Sobre la manera como se finiquitó la estrategia, Freddy Rendón Herrera, alias el alemán, indicó que les correspondió cancelar a los funcionarios de la DIAN encargados de realizar la inspección a los contenedores 150 millones de pesos, y ello dio génesis al adelantamiento de una investigación penal en contra de dichos servidores públicos. Pero de los 3.500 fusiles AK-47 más los contrabandeados en bultos de urea, sobrarían por lo menos 3.000, asignándole uno a cada combatiente que tuvo ese grupo. El resto fue distribuido en todo el país,
como más tarde, en mayo de este año, dijo Daniel Antonio Úsua, más conocido como Otto, quien asumió el mando del Clan del Golfo tras el final de la Casa Castaño. El bloque Centauros, ¿de dónde conseguía armas? Usted respondió, las armas pues la mayor parte vino de Urabá, pero aquí en Bogotá también compraban, pues ya las compraban, le bajaban armas a uno allá abajo al llano, municiones de aquí de Bogotá. Es decir, que hay evidencias judiciales de que las armas que fueron descargadas en el puerto de Chiquita fueron utilizadas en zonas tan distantes como la masacre de Mapiripán. Lo que hemos visto hasta ahora es que el capital y apoyo logístico que Castaño recibió le permitió concretar su sueño de conformar un ejército paramilitar con operaciones en todo el país. Obvio que no solo la bananera tuvo que ver en la financiación de esta expansión paramilitar, de la que no nos han contado los balances de la Verdad, de Justicia y Paz, ni de la JEP. El bloque bananero, que se creó con los aportes de Chiquita Brands a la Casa Castaño, fue la matriz del bloque norte de la SAUCE, que extendió los tentáculos de su organización narcoterrorista hasta Valledupar y de los bloques de la SAUCE de los Llanos Orientales. Salvatore Mancuso, a quien la Casa Castaño le encomendó estructurar el bloque norte, admitió haber impartido las órdenes de creación de la estructura criminal en la región Caribe, donde la carbonera de Gary Drummond extraía y exportaba carbón. Yo le autoricé a Jorge 40 que se reuniera con Mr. Jean. Mr. Jean era un señor norteamericano, jefe de seguridad de Drummond, que trabajaba, decía, con la CIA. Se reunió con Jorge 40 en la Sierra Nevada de Santa Mata, con previa autorización que yo le doy para que se reuniera con él, para explorar este tema de la financiación de Drummond a la autodefensa por brindarle seguridad y por los beneficios que estaban recibiendo porque no dinamitaban la línea del ferrocarril, por el transporte de la tractomula, todas las cosas que se estaban dando. Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, recibió órdenes de la misma estructura criminal para crear el bloque Centauros, con los aliados de la Casa Castaño en los Llanos Orientales, y repitió el procedimiento con la petrolera anglo-francesa Perenco, que entre 1996 y 2005 le habría hecho aportes a los paramilitares. Esta era la que nos colaboraba con 25 millones, 20 mensuales, 20 millones, y nos daba 25, 30 tambores de combustible mensuales también. Los paramilitares tenían financiación absoluta de sus gastos de transporte con el aporte de una sola petrolera. Les sobraba para vender en el mercado negro, pero además, según los testimonios recogidos en los tribunales de Justicia y Paz, la petrolera puso a su servicio un helicóptero y las instalaciones de su operación. La verdad, simplemente nosotros llegamos con un piloto, nos abrieron la puerta y ya, nadie puso resistencia ni nada y nos llevamos al helicóptero. Ahí estaba el piloto del helicóptero por parte de la empresa. Cuando llegaban las autodefensas, a veces, obviamente, ellos llegaban y se llevaban eso, se quedaban y al otro día madrugaban, o a veces pernotaban unas horas y a veces llegaban a la madrugada y al otro día se iban. En los Llanos Orientales, su acción emblemática fue la masacre de Mapiripán Meta de 1997, que tenía por objeto crear el terror en toda la región. En la costa caribe se pactó desde el principio que se le entregaría la administración del casino de trabajadores a un contratista, que a su vez se encargaría de transferir los pagos a la estructura de la SAUCE. Sí, Drummond financiaba las autodefensas por medio de los financieros. Financiaron estaba el señor alias El Canoso, el señor Javier López y el señor Manuel Gutiérrez, que eran los financieros del Frente Juan Andrés Álvarez. El empresario resultó ser Jaime Blanco Maya, hermano del médico Ángel Maya Daza, asesinado en 2015 cuando se investigaban sus acciones para poner a disposición de la Casa Castaño el hospital público a su cargo en Valledupar. El señor Drummond estaba al tanto de estos temas. Maya Blanco inicialmente fue condenado por el asesinato de 3 sindicalistas, Gustavo Soler, Valmore Locarno y Víctor Orcasita, pero desde el principio aparecieron evidencias del papel que en los crímenes habrían jugado el dueño de la empresa, Gary Drummond, y el exagente de la CIA en Colombia, Jim Atkins. Se movió todo el tema del contrato, y era una persona con mucho poder en la multinacional, era un gringo, que había sido CIA
el señor Jim Atkins. Él era, digamos, el jefe mundial de seguridad de Drummond y venía a Colombia a darle seguridad a los expatriados, o sea, a los extranjeros que estaban en el país. Él es una persona que durante toda su vida en la CIA siempre trabajó con grupos de derecha. Junto con Blanco Maya fueron sentenciados otros 2 subalternos de Gary Drummond, que fueron delatados por paramilitares en Justicia y Paz. Porque estas personas trabajaban dentro del casino. O sea, el señor Jaime Blanco era el dueño del casino. El señor Jairo Charris era el jefe de seguridad y Peinado trabajaba con el señor Jaime Blanco. Pero Blanco resolvió admitir sus culpas y buscar los beneficios de la verdad y reparación que ofrecía la Jurisdicción Especial de Paz, y sus testimonios ante la Fiscalía se han acumulado al acervo probatorio contra Augusto Jiménez, presidente de la filial de la Drummond al principio del negocio, y su sucesor José Miguel Linares. Hay 2 informes de Policía Judicial y un dictamen, que es una prueba técnica hecha por los forenses, los contadores forenses de la Fiscalía, y en los 3 documentos se establece más o menos una sobreestimación o un sobreprecio del valor de $1.800.000. Sumados los aportes entregados a los agentes de la Casa Castaño, en Los Llanos nos dan 2.400 millones de pesos y 26.400 litros de gasolina, que en valores históricos y cifras gruesas nos daría también una cifra cercana a los 1.8 millones de dólares. Por la empresa anglo-francesa están respondiendo en un juzgado de Yopaltos colombianos, el exgerente de distrito de la petrolera Antenor Sarmiento y su supervisor de tierras Ramiro Pinzón. Y en Bogotá responden los también colombianos de la Drummond, Jiménez y Linares, teóricamente, porque el inicio de su juicio se ha aplazado consecutivamente. Esta ha sido nuestra reflexión sobre la historia bananera de la violencia en Colombia. Nos vemos el próximo sábado aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.